Bienvenidos a el segundo seminario de comunicación. Prensa eficiente en el motociclismo es el tema de este seminario. Nos acompaña Irene Aneas, nuestra periodista, traductora, jefe del equipo de motociclismo Leopard Racing, y ya como miembro de FIN Latinoamérica, pues le doy la bienvenida y le paso la voz a nuestro presidente, el señor Pedro Venturo Jr., para posteriormente iniciar este seminario. Pedro. Muchas gracias, mi querido director. Bueno, nuevamente es un gusto compartir con ustedes y darle la bienvenida a Irene, que se da un tiempo, y como tú dijiste, ya es parte de la familia FIB Latinoamérica, para compartir su docencia en cuento a prensa, que es el tema de este seminario. Ya está comprometida para un seminario futuro, ya Belia lo tiene anotado, así que estará con nosotros cada cierta semana. Muy contento y muy emocionado por esta oportunidad, y sobre todo que nos queda un documento para poder compartir con más prensa aliada, que es como nos manejamos en FIN Latinoamérica, para que alimente pues a nuestro director de prensa, Mario Villalobos. Agradecer antes de iniciar también a doña Fimla o a la señora Belia por todo el trabajo que se da para organizar este tipo de actividades y muchísimas más, ya que todo el tiempo estamos coordinando para sacar proyectos adelante. Muchas gracias, Irene, te doy la palabra y será un placer atender este seminario. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, porque para mí es importante poder aportar un granito de arena. Para los que estén conectados y no me conozcan, yo trabajo actualmente como jefa de prensa en un equipo del Mundial de Motociclismo, en Leopard Racing, pero antes he trabajado como periodista durante 4 años en televisión. Esto significa que el haber estado en ambos lados, en ambas caras de la moneda, digamos, me ha dado la opción de poder saber y entender cuáles son las necesidades a un lado y al otro de la prensa. Yo voy a hablar solo basándome en mi experiencia, en lo que yo conozco y en lo que yo he detectado que va mejor o no funciona tan bien. Evidentemente esto no es ni palabra de Dios ni nada por el estilo, pero creo que puede dar un poquito de luz en el caso de que haya alguna dificultad o alguna duda. Porque pese a que la prensa ha cambiado y ha evolucionado muchísimo, sobre todo con los medios digitales, yo creo que es muy importante mantener ciertas bases, porque al final la competición, el espectáculo siempre requiere de la prensa que hable de esa competición, del suceso, de una carrera, de un show, de cualquier tipo de evento deportivo, pero hay que saber tratar a la prensa, y la prensa debe saber cómo tratar pues, a los pilotos, a los equipos, a las federaciones. Yo considero, y es algo que no todo el mundo aplica o que todavía no se ha extendido tanto, que lo más importante, el punto número 1 para poder hacer bien el trabajo, para que los frutos sean mayores, es la empatía de unos y otros. Yo he visto en muchos casos que siempre hay cierto rechazo a lo mejor a algunos periodistas porque saben que escriben de este modo. Periodista, jefe de prensa o quien sea. O ciertos pilotos o ciertas entidades que no se fían de unos y otros porque saben que si cuentan una cosa la van a cambiar, ¿no? Entonces, para que ese flujo de comunicación sea verdadero, sea fuerte y el vínculo sea sólido, es muy importante establecer siempre confianza. ¿Cómo se hace eso? No sé si la palabra sería a lo mejor como desde la humildad, pero siempre tratando de tener un contacto directo, llano y sencillo. En mi experiencia, muchísimas veces ocurre que quizás hay prejuicios por parte de unos y otros y no se acaba de llevar bien a cabo pues, este proceso comunicativo. Cuando alguien, yo hablo ahora de periodistas, pero también me refiero o a jefe de prensa o a quien sea, es muy importante que se establezca siempre una confianza, como venía diciendo, y esto solo se puede hacer o por el cara a cara, o a lo mejor si funcionan mediante emails o mediante solicitudes para entrevistas o lo que sea,
eligiendo muy bien los términos. Yo, recapitulo una cosa que se me ha olvidado, no sé cuál es la dinámica, pero por ejemplo en motociclismo, de los días de competición, si queremos una entrevista se tiene que pedir con cierta previsión y el día que más se dedica a la prensa es el día previo al que empieza la competición. Es un día más relajado en el que a lo mejor se están haciendo ajustes en la moto, en el que a lo mejor se están pendientes de ciertos cambios y ese es un buen día para aprovechar y escribir y sacar más titulares o hacer una entrevista previa y demás. Ahí yo he visto que los pilotos a veces no consiguen entender o no les gusta o se resisten a tener que ofrecer entrevistas. Aquí tiene que haber un poco educación, o sea, de base por ambos lados. Hay que enseñar un poco a los pilotos cómo expresarse, pero también los periodistas cómo saber tratar lo que ellos cuentan y lo que pueden ofrecer. Entonces, en cualquier caso, se ejerza la función que se ejerza, lo importante es eso, mantener un orden y tratar a la persona que hay delante no como una fuente de información pura y dura, sino como pues, o un jefe de prensa o un piloto o quien sea que está llevando a cabo un trabajo. En lugar de ir directamente a decir, vale, quiero sacar esto o a ver si mi noticia es mejor o a ver si yo consigo una información mucho más valiosa, hay que tratar a la persona como, pues, como un trabajador que está aportando, en ese caso, pues sus vivencias, o lo que ha ocurrido. Y hay que saber entender también, hay que tener mucha flexibilidad por parte de unos y otros. Si yo, por ejemplo, contacto con un jefe de prensa para que me dé esta información, voy a intentar hacerlo con cierta previsión o planificando muy bien lo que quiero para que así el resultado sea mejor. Porque hay veces que, en mi caso, hay personas que me piden una entrevista y la quieren para un medio web, ¿no? Y a lo mejor es una semana que no hay competición y yo, pues, ¿qué hago? Envío esas preguntas al piloto y el piloto a lo mejor me las contesta mediante un audio de WhatsApp o la manera que quiera y yo traspaso esa información al periodista. En este proceso comunicativo, yo tengo que ser flexible para entender los momentos de cada persona, pero también ser muy fiel a la verdad. Y en cambio, si por ejemplo la entrevista es in situ, la información que se recibe tiene que mantenerse. Es decir, aquí la manipulación es lo que hay que evitar en todo momento, porque aquí es cuando llegan muchísimos conflictos, tanto como para la persona, por ejemplo, si hay un proceso de mándame esta entrevista y la entrevista luego pasa por 3 personas o la información pasa por varias manos, al final el producto final va a dar problemas por todos sitios. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque esa va a ser la primera barrera que impida que el flujo de comunicación se lleve a cabo de verdad. ¿Hasta aquí? ¿Se me entiende? ¿Todo bien? Vale, pues prosigo. Sobre todo, si nos situamos en el contexto dentro de la competición, como ya dije en el seminario anterior, la profesionalidad tiene que existir en todas las partes, ¿no? Si el piloto se compromete a ofrecer una información, también entender que si pasa algo porque el día no va bien o porque no consigue lo que necesita y tiene que dedicarle más tiempo a la moto, ahí la persona que quiera obtener la información tiene que entender que a lo mejor ese día no se puede o que tiene que ser más tarde. O sea, creo que hay que ponerse mucho en la cabeza el trabajo de la persona que tenemos delante, se ocupe la posición que se ocupe. Por esto yo decía que mi trabajo anterior a mí me había dado mucha amplitud de mira en ese sentido. Cuando a mí un periodista ahora me solicita una entrevista grabada, ya sea a nivel de televisión o para un medio escrito, yo me pongo siempre en la piel del periodista y entiendo que en ese momento yo le estoy dando cita para una entrevista, pero es que probablemente antes y después tenga otra. Entonces hay que jugar mucho con el entender los tiempos de los demás. Esto, que lo estoy así como un poco repitiendo, intentando explicar lo mejor posible, parece una tontería, pero es que esa buena comunicación o ese buen entendimiento es lo que luego va a hacer que la persona a la que se entreviste o la persona con la que se hable esté mucho más cómoda y fluya todo mejor, ¿vale? Entonces,
una vez entendido que cada uno está haciendo ese trabajo y que todo puede variar y hay que intentar ajustarse de la mejor manera, yo no sé cómo funcionan todas las competiciones en Latinoamérica, pero yo aconsejo muchísimo el dedicar de manera fija ciertos momentos del día a la prensa. Nosotros, por ejemplo, tenemos acción en pista viernes, sábado y domingo. Pues siempre se sabe que hay. El viernes es, o sea, el jueves, que es el día anterior, es como ilimitado, ¿no? Es el día que más entrevistas se pueden hacer, que más información se puede dar. Pero luego, durante los días de competición, un equipo, un piloto o cualquier medio tiene que sacar esa información, ¿no? Pues hay que sacar un ratito y dedicarlo a esto. Y siempre las palabras y lo que dice el piloto va a ser, uno como periodista puede estar observando la competición, pero es el piloto el que al final va a dar más información y va a ser la base sobre la que se construya una noticia, un comunicado de prensa o cualquier tipo de publicación. Hay muchas situaciones en las que yo esto lo he notado. Es muy fácil preguntar, pero es muy difícil responder, porque uno siempre está como más desnudo, ¿no? Cuando tiene que responder, no tiene tiempo para la improvisación, mientras que la persona que pregunta y que quiere sacar la información ya lo lleva estudiado. Claro que se puede improvisar, pero normalmente esa base ya se tiene. Hay que ser inteligentes o un poco espabilados a la hora de hacer preguntas, porque si realmente, por ejemplo, queremos una información muy peculiar o muy concreta y sabemos que es a lo mejor difícil que nos la den, hay que saber jugar con las palabras. Entonces, yo, por ejemplo, esto me ocurrió el otro día. Una televisión de un país del este nos hizo una entrevista y no era una dinámica habitual, es decir, no era el tipo de publicación que está siempre presente en cada circuito, ¿no? Y yo detecté cómo hicieron a cada uno de mis pilotos 2 o 3 preguntas un poco agresivas, o agresivas no sé si es la palabra, pero preguntas que yo sabía que directamente eso no iban a causar un buen efecto. Entonces yo, por ejemplo, como jefa de prensa, estaba detrás de la cámara dándole indicaciones al piloto para que pasara esa pregunta como pudiera o yo le hacía un gesto que yo sabía que me entendían, ¿no? Esa misma pregunta sobre un tema delicado, si se hace de otra manera, si en lugar de decir ¿por qué esto fue tan mal?, uno pregunta ¿cuáles han sido las dificultades? O tras esa dificultad, ¿cómo lo solucionasteis? Es mucho más fácil que la persona que está delante responda bien, porque si no, de entrada crea rechazo y esto al final sucede en cualquier situación de la vida. Si, no lo sé, en cualquier acción cotidiana, si uno es como muy directo preguntando, parece que uno se siente como atacado y entonces no quiere responder o responde menos. Si lo que nos interesa es sacar información, pues hay que saber muy bien qué palabras usamos y cómo hacemos la pregunta. Y luego el repreguntar o el reformular. Muchas veces la persona que nos responde o que nos tiene que dar la información enseguida va a saber sacar. Si uno no se da cuenta, pero es espabilado preguntando, enseguida puede sacar lo que quiere. Pero sobre todo, para seguir en el hilo de ganarse la confianza de las personas de las que queremos sacar la información, y digo, sacar la información quizá queda un poco feo, ¿no? Pero para que nuestra noticia o para que nuestro comunicado sea más jugoso, pues hay que saber elegir bien las palabras. Esto no significa que haya que a lo mejor hacerlo todo bonito, o sea, no, se puede hablar de una cosa complicada o se puede hablar de un momento crítico, pero siempre tratando pues con esta empatía, o es que no hace falta más, es un poco jugar con el léxico. Uno puede decir, hiciste una carrera muy mala, ¿qué te pasó? Enseguida se crea este rechazo, ¿no? Y en cambio a lo mejor pues decimos, esta carrera pues sufriste más, pues es mucho mejor. O si se trata de un problema, me invento, ha habido un problema dentro del equipo, no sé cómo funcionáis allí, pero en nuestro caso, cuando hay algo interno, siempre se cubre todo, ¿no? Se cubre en el sentido de protección. Es muy complicado o muy difícil que entre un equipo, el piloto y el equipo hablen mal el uno del otro, ¿no? Siempre se juega un poco a cubrirse y a protegerse en todas las situaciones. Pues a lo mejor preguntando directamente, ¿ya se ha solucionado el problema interno? Me invento. Es mucho más fácil que se pueda saber qué ha ocurrido. Y lo que yo creo que hay que evitar a toda costa
y esto es una cosa que es una tendencia enorme y yo lo veo en España, lo veo en Italia, lo veo en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, también. Muchas veces se recurre al morbo, a la noticia más fresca, a lo que da más, crea más curiosidad, pero siempre con unas finalidades o con una intención un poco negativa, digamos. Aquí en España se llama la prensa amarilla. Esto crea mucho rechazo. Esto significa que es muy probable que la siguiente noticia no te la vayan a dar, que la siguiente exclusiva no vayan a contar contigo y que ya no quieran hablar más porque en ese momento tú has traicionado, vamos, a la verdad o a lo que ha ocurrido. Yo en eso, por ejemplo, como jefa de prensa tengo que tener mucho cuidado y analizar muy bien lo que se habla de nosotros. Cuando se da una entrevista, yo siempre estoy escuchando para que luego, si es escrita, porque si es grabada en televisión sale lo que se dice, pero si es escrita, ahí hay otro filtro de comunicación y ahí es cuando el periodista puede manipular un poco, ¿no?, lo que se ha dicho. ¿Qué pasa? Que si se manipula lo que se ha dicho, el que está leyendo en su casa lo recibe automáticamente como verdad y verdadero lo que está leyendo. Y ahí ya estamos cambiando las versiones. Y eso es un problema porque luego se entra en un juego como de competitividad que no ayuda en absoluto. Entonces, yo sé que es importante la exclusiva, sé que es importante tener la mejor noticia, sé que es importante tener más prestigio, más reputación, pero considero, y al final el periodista se nutre de lo que ocurre, ¿no? Pues yo creo que es mucho más importante poder mantener la carrera a largo plazo en el sentido de mí se fían, yo doy esta noticia, saben que si me dan una exclusiva la guardo hasta el momento en que me la confían o que me dicen que puedo publicarlo, que a lo mejor un titular fuerte un día, que va a ser la gloria de un día y nada más, porque luego eso va a cerrar más puertas. Entonces, para hacer un trabajo mucho más completo, más redondo, por decirlo de alguna manera, yo creo que es mucho mejor quizá que la noticia no pueda parecer tanto un boom, pero que sea verdadera, porque así se garantiza como un poco una continuidad quizá a nivel de contenido. Y de este modo también se evita que siempre haya, por ejemplo, mucho juego dentro de, tú qué sabes, yo qué sé, no, me he enterado. Eso al final crea mucha desconfianza porque en según qué entornos los rumores creados por la prensa desestabilizan también un poco la competición. No es la competición, o sea, por ejemplo, el conocer una figura de un piloto o pilota joven que está empezando y que ha hecho, me invento, 2 buenas carreras y ya considerarlo un fuera de serie o un fenómeno. O sea, también hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe porque repercute directamente en el deportista. Y esto lo comenté en el seminario anterior. A día de hoy hay muchísimo acceso a la información. Están las redes sociales, los medios digitales. Ahora mismo cualquier deportista puede leer absolutamente todo lo que se dice de él o de ella. ¿Qué ocurre? Que esto a veces puede ser genial y otras veces te puede destruir a nivel psicológico. Entonces, un buen periodista también tiene que pensar, creo, desde mi punto de vista, y porque trabajo con pilotos, con gente joven que se juega la vida, que lo que se diga de ellos puede cambiar para bien o para mal. O sea, hay ejemplos de pilotos que a lo mejor en categorías pequeñas no les ha ido bien porque han hecho una buena carrera, les ha metido mucha presión y luego han necesitado 2 o 3 años para despuntar. Y entonces ya, claro, una presión inmensa. Este va a ser el siguiente y nombran a un piloto puntero. Y claro, todo eso, ¿cómo se gestiona? Yo entiendo que está bien escribir y que es necesario y que todo periodista, insisto, yo he estado en ese lado, necesita tener su información que resalte, pero hay que tener muchísimo cuidado porque se puede hacer mucho bien y también mucho mal. Y luego, al final, la reputación también se daña un poco si no se gestiona bien. En conclusión, en este sentido, lo que es más importante es la fidelidad, o sea, y el hacer un poco honor a la verdad. Si te han dicho, he sufrido en carrera, no digas, he sufrido muchísimo. O si te han dicho, ha sido la mejor carrera de mi vida, pues sí, esto normalmente nadie manipula en positivo. O sea, si te dicen algo positivo no es que lo tripliquen, ¿no? Pero es muy importante. Si dicen una cosa, es esa. Y si te dicen la palabra, la duda es, no pongas el problema es. O sea, no. Hay que ser aquí lo más transparente posible. Es que yo sé que es complicado, pero es una cosa que yo he detectado que genera problema, que todavía no se soluciona, que sí que hay periodistas. O sea, yo, por ejemplo,
con los que a lo mejor cuando queremos dar una noticia importante, con los que yo trabajo, son los que yo sé que van a mantener el secreto y que van a esperar y que yo les puedo ir dando información, porque luego esto dentro de un equipo también funciona así. Cuando hay que dar una buena noticia o una noticia que es una exclusiva, si tú tienes un periodista que sabes que puedes confiar en él, se lo vas a ir contando para que pueda ir elaborando la historia y luego cuando tú le das el ok, lo lanza. Pero todo esto se necesita la fidelidad a la verdad, la comunicación, la confianza, que no haya agresividad en las preguntas, que trate bien al piloto, que trate bien al equipo. O sea, para llegar a tu mejor necesitas cultivar todo lo anterior. Entonces, si uno no manipula lo que está sucediendo, tiene todas las opciones de que el trabajo sea mucho más positivo. Y yo en Latinoamérica no sé cuál es la situación general, digamos, ¿no? O sea, he podido leer algunas cosas, pero no sé cuál es la tendencia o el rol o la línea que se sigue, pero creo que si se quiere avanzar, o sobre todo ya es una cuestión también de un poco actualizarse a los tiempos que corren, porque esto puedo comparar televisiones con la que yo trabajaba, que es la española, o con de otros países, y yo veo reiteradamente que en algunos países se sigue la tendencia de ensalzar y dar bombo a lo malo y repetir y ponerse en lo peor y todo eso. Y eso no gusta, es que eso no gusta a nadie. Y le gustará quizá a un espectador que está en casa, pero al final no. Al final lo que la gente quiere, la gente se siente cómoda, es con alguien o con algo o la información, pues que sea la verdad. Entonces así se puede seguir adelante mejor, porque si no se empiezan a generar unas dinámicas que acaban siendo muy tóxicas y no son beneficiosas para nadie. Y al final, los pilotos y los equipos también viven de la prensa y la prensa vive de los equipos y de los pilotos. O sea, en el momento en el que todas las partes entiendan que no hay rivalidad, sino que es una cosa necesaria, yo creo que se puede elaborar un resultado final mucho más positivo. Y sobre todo, creo que no hay que olvidar, o sea, el punto más importante que yo creo es que hoy en día hay muchísimo acceso a la información. La manera en la que uno la cuenta cambia la diferencia. Cambia la reputación del periodista y cambia la reputación del medio para el que trabaja. Y luego hay que tener esto muy presente, que todo el mundo tiene acceso a ella. O cualquiera con un poco de, porque hay gente que a lo mejor no se defiende tanto, ¿no?, con los medios digitales, pero en realidad todo el mundo, o casi todo el mundo en este momento, puede acceder a ella. Y creo que hay que saber usar esto como una oportunidad para darse a conocer, para explotar mejor la imagen profesional de cada uno y para conseguir que lo que se escribe sea muchísimo más beneficioso. Y sobre todo, lo que hablaba antes, el flujo comunicativo. Es decir, si en este caso, por ejemplo, hablamos de federaciones que informan de un modo u otro, más clara y transparente sea la información, mejor. No sé de qué manera se transmite esta información, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que usamos mucho son los mensajes de WhatsApp, porque son directos, le llega enseguida al que lo necesita, puede escribir enseguida y no hay ningún tipo de vía que pueda romper un poco esta información a mitad. No sé si tenéis alguna pregunta sobre estas cosas. Yo, a ver, por aquí. Yo, si queréis, puedo contestar preguntas, porque más o menos la teoría era un poco esto. ¿Sí? ¿Voy respondiendo yo lo que pone en el chat? ¿O cómo hacemos? Pues es tan amable, sí. Vale. Pues Gracias. por aquí, quien quiera, aquí, que me gustaría hacer una pregunta y viene. Yo estoy lista. Sí, Irene, Leandro Bolano, creo que ¿Sí? quería hacer una pregunta. Vale, pues... Leandro, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, en principio saludarlos a todos. Veo muchas caras conocidas por acá. Y también a Irene, que la tenemos vista cuando espiamos la televisación española
de DAZN, a veces cuando la vemos trabajando con su equipo. Irene, yo quería ir puntualmente a lo que vos comentabas de la relación periodista, jefe de prensa y también protagonista, en este caso un piloto. Hay casos particulares como el mío, bueno, que tal vez cubrimos una fecha del Mundial por año, que es cuando, en el caso mío, cuando viene a la Argentina, y decía que particularmente porque a mí me gusta generar información. Entonces trato de ir a la fuente y trato de hacer una pregunta que a mí me parezca oportuna. Obviamente que uno sabe qué decir, yo siempre comento esta vieja enseñanza de la facultad, que es enunciado y enunciación, qué digo y cómo lo digo, ¿no? Y me parece que por ese lado se entra mejor a tener una relación de confianza. Pero muchas veces esas notas que podemos sacar de algún piloto, en este caso del Mundial de MotoGP, a veces son transgiversadas por la misma gente que lee o ve esa nota. Tal vez no está en la intencionalidad que tenga el periodista, pero sí en los comentarios que, como todos sabemos hoy, las redes sociales pesan mucho y el fanatismo pesa mucho en cuanto a lo que es el resumen de la nota, ¿no es cierto? Correcto. Aquí, tú dime el ejemplo, por ejemplo, donde tú publicas en tu perfil o en el medio para el que trabajas lo que te ha dicho el piloto, ¿no? Y tú ves que de ahí se tergiversa. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, también veo que hay un fanatismo, digo, específicamente en tu trabajo, que es, por ejemplo, el MotoGP, donde hay millones de personas en el mundo que lo siguen, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno hace un informe sobre un piloto y ese piloto tal vez tenga repercusiones negativas de acuerdo a la cantidad de, en el caso mío, yo hago radio y redes sociales. De acuerdo al fanatismo de unos y otros, vamos a ponerle el ejemplo más claro, cuando pasaba con Marc Márquez y pasaba con Valentino Rossi. Tal vez uno está contando algo de Marc Márquez y, bueno, hay mucha parte negativa en esa información que está del otro lado, bueno, que boicotea un poco el sentido de la nota en sí, ¿no es cierto? Claro, pero aquí, si tú, por ejemplo, en tu nota o en tu manera de hablar, tú has usado unos términos y has contado las cosas de una manera, si luego existe el fanatismo, eso ya es algo que no se puede controlar, o sea, que no, ni nadie de prensa ni una organización puede, digamos, censurar. El fanatismo por parte de las personas está, por desgracia, y creo que seguirá bastante porque eso es algo que no se puede educar como tal. Pero si está la prueba o si está pues, el registro de lo que tú has dicho en radio o lo que tú has escrito y es una información llana, ahí no hay lugar a que la tergiversación sea por tu culpa, digamos. Por tu culpa no me gusta usar la palabra culpa, sino por lo que tú has escrito. Entonces eso ya es algo que irremediablemente no se puede controlar. Por eso es tan importante el cómo se transmite y el cómo se dice, porque sea como sea, siempre va a haber alguien que se lo tome mal o que lo escriba mal. O sea, yo voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Y digo muy tonto porque no tiene nada, no es de esto. Yo una vez, esto me ha pasado hace poco, hice un post un post en Instagram y era una cosa enfocado todo en positivo y en el crecimiento personal y recibo un mensaje de una persona que me pone ja, 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 y digo, ¿qué pasa? Dice, ¿cuánta hipocresía? Voy al perfil y es alguien que no conozco y que no he visto nunca. O sea, y era una publicación positiva. Es decir, siempre habrá gente y siempre habrá fanáticos que lo vayan a malinterpretar, que lo vayan a tergiversar, pero si lo que sale de la base no da lugar o es simplemente lo que ha sucedido, ahí es donde juegan las palabras. O sea, si se habla esto... Yo no me voy a posicionar y para mí fue un momento muy importante en mi carrera como profesional, pero si tú dices la patada a Márquez o dices el incidente, claro que todo el mundo usó la patada, pero tienes más números de que no tenga una repercusión tan negativa si dices incidente o si dices la patada. Y claro, si dices la patada, a lo mejor vas a tener mucha repercusión de mucho fanatismo, de mucha gente que se va a unir, madre mía, y mira y lo que ha hecho y los insultos. Pero a veces una palabra te puede cambiar la repercusión, pero también te puede cambiar la reputación. Entonces, los fanáticos no se pueden controlar. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, claro que sí. Y te voy a hacer una pregunta más, y para hacerla muy cortito, no quiero ocuparle el tiempo al resto. A veces desde Argentina, en nuestro caso, espiamos las televisaciones que hace DAZN para toda la parte de España.
Y para mí son fantásticas las entrevistas que hace Izaskun Ruiz, por ejemplo. ¿Cómo manejás vos como jefa de prensa ese momento donde Izaskun Ruiz le pone un micrófono a un piloto y le pregunta precisamente qué es lo que quiere saber el público? Yo con Izaskun, o sea, yo he trabajado 4 años con DAZN. Cuando empezaron a ser DAZN, el proyecto antes se llamaba Movistar. Entonces los conozco muy bien y conozco cómo Sí, sí. trabajan. Entonces, por ejemplo, yo sé que Izaskun es buenísima preguntando. O sea, yo sé que ella, si quiere algo, lo va a conseguir. También sé que ella tiene muchísimo respeto, que nunca va en busca, o sea, ella sabe cómo sacar la información, pero nunca usando maneras ni términos que puedan hacer daño a nadie, siempre desde el respeto. Y sé que también tras la cámara, si va a haber algo que a lo mejor el piloto se calienta y habla de más, o ocurre algo, sé que eso no lo van a hacer a nivel negativo. Cuando Izaskun se acerca, previamente, o sea, cuando Izaskun pregunta previamente, a veces solo con una mirada, me dice, me señala, o yo le digo si quiere a este o al otro, ¿no? Y entonces tú tienes que ver, como en mi caso, como jefa de prensa, yo tengo que ver si ese momento es adecuado o no para preguntar, porque a lo mejor están en vuelta rápida los pilotos o porque van a entrar al box. Si entra al box, ese no es el momento para hacer entrevista, no sé que haya pasado algo muy bestia, pero en ese momento todos los técnicos tienen que estar pendientes. Entonces se juega un poco pues con eso. Yo entiendo que Izaskun está ahí, pero sé que puede ir a otro box o a otro piloto que tiene muchas cosas. Intento que en la medida de no molestar al trabajo, no molestar, entorpecer el trabajo de uno de mis técnicos, se encuentre el compromiso para poder hacer esa entrevista. Izaskun es precisamente una de las que no da problemas nunca, pero hay a lo mejor a veces periodistas que te hacen preguntas de que si los dejas 6 minutos, claro, 6 minutos en un entrenamiento libre es que son una entrada box, una vuelta rápida, la pole, o sea, y juego con eso. Y yo valoro muchísimo todo el trabajo de los periodistas porque sé todo lo que hay detrás cuando he trabajado con ellos. ¿Hasta aquí? ¿Alguna...? ¿Era esto? De mi parte está bien, gracias, Irene. Vale, por aquí estaba Walter que decía, luego quisiera hacer una pregunta. Hola Irene, ¿se escucha? Sí, alto y claro. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Perdón por la cámara, hay un problema de configuración, por eso no me veo. Pero no quise tocar nada para no entorpecer la situación. Creo que ha sido muy útil lo que nos has comentado y observamos, charco de por medio, algunas coincidencias y algunas diferencias. En el plano de las diferencias tal vez tenga que ver con el tema de la difusión. Qué bueno que para ustedes sea un problema lidiar con la prensa, porque tienen demasiada información y tienen demasiados medios que se ocupan del motociclismo. Lamentablemente en Latinoamérica no tenemos esa suerte y en la Argentina en particular tenemos que estar pidiendo por favor que a nosotros nos den un pequeño espacio en medios de difusión masivo para que este deporte se pueda convertir en un deporte al que pueda acceder con facilidad el público que lo sigue, la información que se requiere. Lamentablemente no tenemos esa suerte y hay que remar bastante y hacer mucho esfuerzo para poder filtrar algún tipo de información. Hago un paréntesis acá y agregarle algo a lo de Leandro que decía hoy del tema de preocuparse a veces por la pasión de los seguidores o de los hinchas o de los fanáticos, ¿no? Yo creo que lo que hay que, para cerrar el paréntesis, lo que debemos hacer como comunicadores es precisamente que a nosotros no nos gane la pasión, sostener nosotros la razón y dejar la pasión para los fanáticos. Eso creo que es el punto fundamental, porque ahí va a estar la tranquilidad de conciencia de cada uno y la convicción de que uno lo ha hecho desde el punto de vista profesional y no del apasionamiento. Pero siguiendo con lo que decía anteriormente, lamentablemente en la Argentina nosotros tenemos que depender de algún incidente o de algún hecho malo para que los medios de difusión masivo se ocupen de este deporte. De hecho, en este fin de semana, creo que fue más noticia el accidente de Quartararo que la victoria de Pecco Bagnaia. Y eso es lo que sucede habitualmente en los medios, por lo menos de Argentina, no sé si sucede lo mismo en Latinoamérica.
eso también ocurre en los medios españoles, en los medios europeos. Siempre se dice que en el New York Times había un cartel en la puerta de entrada que decía que la buena noticia no es noticia, y por lo tanto muchas veces esa cuestión formativa que tenemos los comunicadores nos llevan muchas veces a ponderar más lo malo que lo bueno. Estoy de acuerdo en parte, y es una cosa que también he notado en según qué situaciones, y aquí para mí hay varios factores en juego. Primero, que insisto en que antes comentaba que yo creo que es una tendencia que todavía tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando porque mi opinión personal es que si la comunicación ha evolucionado muchísimo en los últimos años, pues con la era digital, con incluso el audiovisual, antes a lo mejor premiaba solo eso o tenía mucha más repercusión, y ahora parece que como tenemos acceso a todo, se sigue a lo mejor potenciando eso porque va a dar más imagen, porque va a dar más que hablar, y en realidad no. Y estoy de acuerdo y es algo que yo también, yo voy a poner un ejemplo. En mi equipo, nuestra manera de difusión no es la televisión, ¿no? Desde un equipo, pero hay ciertas publicaciones que tienen mucha más repercusión y que gustan mucho más y que tienen más visualizaciones y más me gustas y demás cuando son de incidentes o de cosas que han dado un poco que hablar. Y a veces pongo una simple foto de una victoria, que es una victoria en una carrera, y como que se da por hecho. Por eso yo creo que hay que cambiar un poco, redirigir la tendencia, porque al final parece que dices, hostia, con perdón de la palabra, gano una carrera y nadie me hace caso. O me hace caso la mitad de las personas. En cambio, uno la lía o uno le pasa algo y no tiene, o sea, tiene mucho más bombo. Yo creo que eso es un poco, al final esto es como un dominó, ¿no? Si vamos haciendo entre todos, eso se puede acabar derrumbando, entre comillas, pero no es fácil. No es fácil, y por eso yo insisto tanto en el hecho de intentar premiar eso. Me sabe muy mal esto que me cuentas de Argentina, que al final solo si hay una cosa mala parece que tiene éxito. Yo no sé si se podría, no sé si sería la opción, pero a lo mejor crear un medio digital único en Argentina que fuera el que da todas las noticias de manera constante podría ser una opción. Insisto, no lo sé, hablo desde la ignorancia, pero cuando en un proyecto comunicativo se mantiene la constancia, aunque tarda bastante en dar sus frutos, quizás solo así empieza a tener un poco de peso, y no sé si es el caso o no, ¿eh? Insisto que hablo desde la ignorancia, pero a lo mejor reinventar la manera de comunicar o hacer algo potente, sobre todo a nivel de redes. Es que hoy son las redes los que, si tú tienes una red social grande, va a ser lo que haga que se lean más las noticias, o a veces las páginas web ya no las lee tanto la gente. Si se intenta investigar un poco en ese campo, quizá se pueda encontrar una solución, que no digo que tenga que ser así, pero bueno, es una idea. Y creo que me he dejado algo por responder, refréscame la memoria si es así. No, está bien. Lo único que debo aclarar es que en Argentina nos cuesta mucho ponernos de acuerdo para muchas cosas, incluso para temas de deportes. Bueno, eso ya, ahí yo no puedo hacer mucho, pero creo que si se unifica algo, igual que por ejemplo, nosotros tenemos MotoGP, ¿no? Y a raíz de ahí las televisiones, los equipos, y está como todo bastante enlazado, ¿no? Y no sé, yo como equipo sé que tengo que tener y que me interesa tener una buena relación con la organización y con los periodistas. Y los periodistas, si están bien con la organización y con los equipos, el flujo de trabajo es mejor. Y así no, y aún así no es fácil, ¿eh? Siempre hay diferencias y uno quiere esto de una manera, otro lo quiere de otra, pero si se encuentra ese tipo de entendimiento, que a veces más es entendimiento y aceptación, o sea, tú quieres que esto salga bien, ¿no? Pues sabes que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro, y ya está. Y a lo mejor yo hay veces que quiero hacer las cosas de una manera, pero sé que no se puede, o que tengo que velar por otros intereses. Entonces, jugando un poco con los elementos, yo creo que se puede conseguir. Al final es organización, creo, que no sé si es fácil, pero la comunicación en todo es clave. Gracias. Irene, don Pedro Varela tiene una pregunta que hacer. Adelante. Adelante, don Pedro. Ahí estoy, estaba cancelando el silencio. Se ve que el Zoom me conoce y no me quiere dejar de hablar, ¿viste?
Irene, una conclusión muy importante de todo esto, coincido plenamente que la inmediatez del público va a la información de las redes sociales o no estaría entrando tanto en las webs, y que es un trabajo leonino para tantos medios ahora, o periodistas unipersonales o medios pequeños, que cuesta muchísimo poder hacer todo tipo de trabajo. Aquí en Argentina, bien decía Walter, que tenemos ese detalle, pero también a mí particularmente me ha pasado que Mario Díez, que fue representante de Dorna durante muchos años, ha dicho que yo fui el hombre que puso al MotoGP en grande en los medios de acá de Argentina por hacerlo en el diario deportivo Olé, pero era porque yo financiaba totalmente la página y tenía que hacerme cargo de cada centímetro que publicaba. Entonces, cuando uno va a cubrir una competencia, y esto es el punto central de lo que quería preguntar, que es más que una pregunta, es una reflexión y una problemática, es que en Argentina muchísimos medios han dejado de concurrir a cubrir el Mundial de Motociclismo, tanto en la versión velocidad Superbike o en la versión MotoGP, puesto que no podemos hacer nada, es decir, no podemos filmar, no podemos trabajar para nuestras redes sociales, y se complica muchísimo para toda la gente que está en programas de televisión por cable o haciendo ahora televisión digital, cuando yo hace muchos años que estoy en el internet y en todas esas cosas, en el Panamericano en el 2014, 2015, en minutos hice una transmisión que se acuerdan que eran 163 pilotos de 13 países, pudiendo aprovechar las redes sociales, y hoy por hoy nos vemos totalmente limitados. Muchísima gente no va directamente a acreditarse porque no puede filmar nada. Sí, en cambio, hoy Dorna Sport y MotoGP ha descubierto la gran posibilidad de asociarse con Meta. Entonces, todos los influencers están yendo a ir a las diferentes carreras para poder posicionar en el gran nuevo consumidor que son las redes sociales, y los medios específicos especializados del motociclismo hemos sido discriminados y sancionados, perdiendo a veces la cuenta de Instagram o lo que sea por publicar alguna imagen o algún detalle. En el día de hoy, Chicho Lorenzo, por analizar la maniobra de los pilotos, se ve que publicó algún video y le han sancionado el Twitter. Entonces se hace muy difícil para las nuevas generaciones o para todos aquellos quienes en grupos de WhatsApp, somos por ahí 200 periodistas, puedan estar participando para difundir cuando somos tan limitados a lo que es hoy 2022, toda la tecnología, multidisciplinas y todo lo demás. Es una reflexión más que una pregunta, Irene. Nos vemos en esa problemática y si queremos estar en los medios grandes, se hace muy difícil porque únicamente pagando. Hasta yo, evidentemente, esto no es una cosa que yo pueda aportar en el sentido de que yo me rijo por las normas de un equipo, es totalmente distinto, ¿no? Yo sé que los vídeos no se pueden colgar y que sí que se puede fotografías. Hasta ahí sí. Entonces, yo entiendo que eso es una problemática y una dificultad. No sé de qué manera, o sea, yo creo que al final esto... Es que, claro, no conozco los entresijos de detrás, ¿vale? Entonces no puedo anticiparme ni hablar de más, digamos. Pero quizá si se encontrara el compromiso, porque al final todo el mundo se encuentra con ciertas dificultades a la hora de trabajar en el circuito porque te tienes que regir a unas normas y hay momentos en los que no todo va bien a todos, ¿no? Pero quizá si se encontrara la manera... igual, no sé si ya se ha hecho, pero igual haciéndole una propuesta a Dorna o diciendo, oye, mira, solo tenemos este gran premio, ¿por qué no podemos hacer esto de esta manera? Es que no lo sé. Yo sí que sé que hay cosas que podrían mejorar. Quiero pensar que todas las partes siempre intentan hacerlo lo mejor que pueden o que saben o que la voluntad, no lo sé. Pero sí que es verdad bueno, que hay ciertas dificultades que a lo mejor impiden que en este caso, el caso de Argentina, sea más complicado. Y no puedo aportar más porque no lo conozco y no me gusta hablar de lo que no sé, digamos. Entonces, realmente me sabe muy mal
Yo sé que ahora sí que, por ejemplo, que vienen de vez en cuando algún influencer, siempre es un poco por dar visiones distintas, porque también han venido muchos actores o cosas así. Yo entiendo que cada departamento intenta un poco renovarse en todos los sentidos. No sé. Es que también el motociclismo ha cambiado muchísimo y este año se nota mucho que no está Rossi y se nota mucho también que no está Márquez. Entonces es una era un poco de cambio y de transformación y un poco de reciclaje para todo el mundo. Entonces yo creo que se está un poco aprendiendo sobre la marcha. Esa es mi aportación. Bueno, gracias por la respuesta y dejo en tema en el aire a todos los que nos dedicamos al periodismo de motos. ¿Cómo va a continuar esta historia si todo pasa por las redes sociales y los organizadores como es Dorna Sport se han asociado a Facebook, Instagram, a las redes sociales, ¿no? Es toda una problemática que deberían de rescatar a los medios especializados. Gracias, ¿eh? No hay de qué. Alexis también tiene una pregunta. Adelante, Alexis. Tienes el micrófono silenciado. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Ajá. Irene, ¿cómo estás? Y gusto saludar a nuestros colegas de distintos países de Latinoamérica. A Pedro Venturo también, cariño, desde acá, desde Chile, Revista S-Moto. Irene, yo quiero reflexionar también a lo que ha dicho Pedro. Él ha hablado de discriminación respecto a medios latinoamericanos, y no, me imagino que no solamente serán medios latinoamericanos, sino que también países en desarrollo de distintos continentes, y que obviamente perjudican porque estamos hablando de mundos paralelos. Esa es la verdad del tema. O sea, España, Italia, Francia, y todos los países europeos en general tienen un estándar diferente que lo hacen sentir. Y lo hacen sentir justamente hacia los medios especializados, que son los únicos que cubren en realidad este tipo de noticias. El tema del MotoGP, por ejemplo, que convoca acá, la verdad que nosotros en Chile creo que tenemos más afición por el enduro, por el cross, por otro tipo de materias motociclísticas que nos parecen mucho más entretenidas, más interesantes. Pero en fin, hay un mundo de aficionados al MotoGP como en Argentina que es bastante interesante, fuerte. Sin embargo, estamos en desventaja siempre, toda la vida, y no es una cuestión de tirar al suelo el tema, no lo entiendas por ese lado. Sin embargo, obviamente hay problemas que atañen a que los periodistas, nuestros colegas de Europa, salen de su casa, cruzan la calle y se encuentran con un circuito. Entonces pueden cubrir una información lo más bien. Nosotros no, tenemos miles de kilómetros de distancia. Tenemos un solo MotoGP acá en Río Hondo, en Argentina. Felicitaciones para ellos, porque en realidad lo hacen súper bien. Entonces, pero tenemos solamente eso. Y de vez en cuando algunas competencias que hemos hecho en Six Days, por ejemplo, acá en Chile un par, en Argentina el 2014, en San Juan, ahora viene el próximo año, el Six Days en San Juan también, así que 2023 estaremos ahí. Y bueno, competencias de ese tipo. Pero lo que te quiero comentar es que además nosotros como medio pequeño, aun cuando hacemos bastante ruido, como revista S-Moto, hemos ya tenido 2 o 3 conatos, lapsos, por ejemplo, respecto a derechos de autor. O sea, los derechos de autor, yo pienso que la deontología periodística, todo lo que nos pasamos en la universidad y todo, son bastante claras. Uno no tiene que ni robar información, ni no poner las fuentes, ¿no? Respecto a eso. Sin embargo, como los medios europeos en general, como digo, tienen el circuito al lado de la casa y pueden hacerlo, y tienen la anuencia de Dorna y de todos los grandes del motociclismo, entonces nosotros nos vemos obviamente obligados a muchas veces reproducir temas periodísticos de revistas especializadas y por supuesto manifestando la fuente. Incluso yo siempre pongo los nombres de los periodistas, ojalá de todos los que hacen fotografía y todo, pero resulta que el derecho de autor está siendo ahora cuestionado desde afuera, desde entidades europeas que a mi juicio están buscando un lucro
con los medios latinoamericanos. Y ojo, Pedro, te lo digo porque efectivamente los medios nuestros especializados estamos siendo atacados en este minuto por gente europea, que está diciendo que nosotros no respetamos el derecho de autor, pese a que pongamos sus nombres, sus créditos. Entonces, me parece insólito, ¿no? Y me sumo entonces a lo que habla de discriminación, Pedro, respecto a eso. No tengo idea si habrá que hablar con alguien especial. Imagínate, hablar con todos los medios especializados de Europa sería inoficioso, imposible, ¿no? Pero yo lo dejo sentado porque también nosotros tenemos que tener una base fuerte, los medios latinoamericanos de motociclismo, en este caso, justamente para defendernos de estas agresiones colonialistas, ¿no? Respecto a nuestros intereses. Entonces, yo feliz de estar siempre colaborando, incluso con medios europeos. Tengo montones de amigos de allá que siempre también mandamos informaciones. Generalmente ni siquiera nos publican la fuente. Cuando nosotros tiramos alguna información, tampoco nos mencionan, porque no existimos. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, yo te agradezco la presencia hoy, Irene, pero también te quiero hacer estos comentarios que creo que son beneficiosos para que nosotros también tengamos una unidad como medio especializado en Latinoamérica. Eso quería comentar. Gracias. Agradezco muchísimo tu intervención. Me quedo con tus palabras y yo lo sé, yo sé que existe una desventaja o una diferencia o una brecha entre lo que se mueve en Europa y lo que se mueve en Latinoamérica. Yo sé que de base se intenta, no digo que se consiga, yo sé que se intenta que haya un poco de cohesión entre todos los continentes, que haya un poco de visibilidad. Es cierto que puede estar esa base, ¿no? Pero que luego pues cada medio es distinto y a lo mejor la organización puede tener una intención, pero luego cada medio en el que trabajan personas distintas, hay perfiles de todo tipo, ¿no? Y yo entiendo y sé a lo que te refieres y a lo que comentas. A mí me encantaría que realmente existiera, que o sea, al final hablamos de MotoGP y que es el mundial y que realmente fuera mundial, ¿no? O cualquier otra disciplina, que también existe, o sea, también ocurre, por ejemplo, en España, otras disciplinas del motociclismo parece que no tienen la misma repercusión o el mismo interés, cuando a lo mejor son más espectaculares o tienen otras inquietudes y otras curiosidades que lo hacen mucho más atractivo en determinadas situaciones, pero ahora mismo, en este momento de la vida de la sociedad, lo que más mueve es MotoGP. No sé, no puedo, no tengo la respuesta, ojalá la tuviera realmente, pero quizá, no lo sé, es que no sé si se podría crear algún tipo de... Yo me imagino que todos los que estáis aportando ahora, todos los que habéis acudido a este seminario, tenéis una base sólida, fuerte y unas convicciones hacia el llevar o hacia el defender vuestra manera de, vuestra comunicación, vuestros medios, vuestra pasión, ¿no? No sé si se podría crear algo en el que se reflejaran pues todas estas cosas que van surgiendo. Insisto, me encantaría tener la respuesta, la entiendo y la empatizo 100%, y me encantaría decir la palabra adecuada o tener la solución, pero por desgracia no la tengo. Gracias. ¿De qué? Si me permites una pregunta, Irene, un saludo para Alexis, aprovechando que acaba de hacer una intervención, gran periodista chileno. ¿Cómo nos podrías recomendar a nuestros amigos de la prensa, sobre todo en la prensa aliada, el poder generar atención de los jóvenes, del aficionado joven, o tratar de que los jóvenes no se aparten de nuestro deporte, ¿no? Si tú te das cuenta, la mayor parte de los aficionados a nivel mundial son personas mayores, arriba de los 40, 35, y ni qué decir los que pasaron los 50. Las nuevas generaciones están un poco aisladas de lo que es este tipo de deportes, están un poco más en los temas digitales o los temas de pantalla, como lo llamamos nosotros, los que ya pasamos unos años. ¿Cómo debemos de generar las noticias para que sea atractiva para los jóvenes que les gustan las cosas muy dinámicas? Bajo mi punto de vista, guste o no guste,
precisamente las nuevas generaciones, los jóvenes ya nacen directamente con las redes sociales. Es decir, yo a lo mejor las toqué por primera vez con 18, 19, pero es que ahora estamos hablando que niños y niñas con 10 y con 11 ya saben lo que es Instagram, ya saben lo que es TikTok, ya saben lo que es. ¿Cómo puedes hacer tu noticia atractiva? A través del contenido que creas sobre ella de manera clara y concisa, porque ya la gente no, o sobre todo la gente joven, no quiere leer muchísimo, pero a lo mejor tú puedes tener tu noticia extensa y expones un fragmento pequeñito en redes a través de el escrito en la pantalla y lo puedes ir deslizando, o a través de un vídeo, por ejemplo, que grabas en un entrenamiento o que se consigue el permiso para realizar eso. Al final, ¿cómo atraes a las personas? Con algo, o sea, tú puedes atraer con información unida un poco al entretenimiento. No siempre tiene que llevar ese entretenimiento, pero si se crea de una manera dinámica, al final, si tú tienes, por ejemplo, una cuenta madre que lo domina absolutamente todo, que genera contenido de manera constante, que ese contenido es siempre lineal, que sigue siempre una línea, al final es lo que va a hacer que los demás se apasionen, se enganchen. Lo que más funciona hoy en día son los vídeos, y esos vídeos pueden ser pues de a lo mejor una carrera antigua que lo tienes por ahí, lo rescatas y lo publicas y pones la noticia, o de algo que acaba de suceder, o a través de fotos, pero todo lo más visual posible y claro y conciso. Porque si hablamos sobre todo de, o sea, por ejemplo, la generación de mis padres o la mía incluso, nos gusta leer y nos gusta tener los detalles, pero por desgracia, porque yo tampoco estoy de acuerdo, ahora lo que prima es la inmediatez, la velocidad, lo visual, un color que llama más atención que otro, un vídeo que es más rápido que otro, entonces así es como consigues un poco que se aficionen las nuevas generaciones. Es difícil, pero con la persona adecuada, con el equipo técnico humano adecuado, se puede conseguir que se publiquen esas noticias que luego tú las redireccionas. O sea, basta decir, aquí tienes este fragmento, léelo entero en este link. Ese es mi consejo, porque es lo que estoy viendo que funciona. Irene, Leandro tiene otra pregunta. Vale. ¿Dónde está Leandro? Aquí he visto una intervención de Pedro. Acá estoy. ¿Me escuchás ahí, Irene? Sí. Irene, me quedé con unas cuestiones para preguntarte. Algo que me parece que es muy importante, y eso va en la forma que tenga el periodista de encarar. No todos los periodistas somos iguales, pero me parece dos puntos importantes: es justamente la comunicación oral, que es de la cual nosotros recibimos la información para poder escribir, pero hay algo que a mí me gusta más, que es la comunicación corporal de un piloto. Vos recién hablabas y había estado mirando mucho de lo que has hecho en las redes sociales, y has contado historias con imágenes. Sí. Que tal vez prácticamente no tenían texto, y ese accionar de ese piloto, de ese deportista, lo podemos hablar en general, no solamente de manera internacional, sino que también de manera regional. Digo, qué importante es tener imágenes, ¿no es cierto?, para poder contar o acompañar una historia. Y en relación a lo que vos decías, o a lo que te preguntaba recién Pedro Venturo, de cómo construir un relato, me parece que hoy una de las formas de gancho para poder tener, no audiencia uno como periodista, sino darle trascendencia al deportista, pasa por dos lugares específicos: la épica y también la parte de humanizar al piloto, que muchas veces esto no se está dando, ¿no? Eso es una cosa en la que yo insisto cada día en mi trabajo y que cada vez es más exagerada, yo creo. A veces se trata a los pilotos como si fueran robots o máquinas de llevar las motos y ya está, y que tienen que ser, pues eso, automáticos. Sales a pista, lo tienes que hacer perfecto. No. Hay que entender que cuando a veces estamos en una entrevista, la persona que tenemos delante, más allá de un piloto, es una persona joven, con sus defectos, sus virtudes, pero sobre todo con miedos, con desconfianza, y que no se sabe manejar muy bien en el entorno comunicativo. A veces eso hace que dé una respuesta impresionante y que por lo tanto el medio tenga una notición, y eso a veces perjudica al piloto, y otras veces a lo mejor el periodista puede ver cómo lo que está el piloto a lo mejor está sufriendo más o menos, o que te está diciendo una cosa, pero en realidad está titubeando. Si tú, por ejemplo, cuentas la información, ha dicho esto, pero por su gesto parecía que no lo tenía claro, eso no pasa nada, es una interpretación
y no está mal, ¿vale? Si luego se tiene esa imagen, pues fantástico porque se puede aportar. Pero hay que saber también, esto va un poco atado a lo de la empatía. Si tú estás haciendo una pregunta y ves que el personaje que tienes delante está sufriendo, vamos a intentar hacerlo de manera que a lo mejor o sufra menos o que cuando tú lo cuentes no lo dejes al desnudo 100%. Y creo que es importante las dos cosas. O sea, tan importante es como contar que el personaje se emociona o sufre o no, como tratarlo como humano en ese sentido y a lo mejor rebajar un poco el contenido. No sé si respondo a tu pregunta. Perfectamente. Trabajo que comparto con una compañera que está por acá, ahora la he perdido, con Lidia Ruiz, que es muy buena periodista, sacando historias de vida, que me parece que es fundamental para contar la vida de un piloto. Y para cerrar, un comentario en base a lo que habíamos estado charlando sobre la parte internacional. Dorna ha solicitado o tiene a disposición como consulta para mejorar todo lo que es la parte organizativa. Esto me he enterado estos días. Yo justamente estaba por hacer un pedido, bueno, sobre algunas cuestiones que me parece que podrían llegar a sumar a la comunicación del Campeonato del Mundo. Y bueno, nada más. Yo no te pregunto nada más porque te he preguntado bastante, Irene. Sin problema. Muchas gracias por la intervención. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, pues no hay ningún problema. Si me permiten... Adelante, Walter. No, si me permiten, para de alguna manera consolidar o afianzar lo que decía Irene al principio, retomando, no quiero que esto sea como una conclusión final, sino simplemente como anécdotas. Quisiera repasar dos muy rápidamente, en esto de tratar de empatizar, y me parece que para los periodistas es fundamental lograr un acercamiento, una empatía y especialmente una confianza con los pilotos o con sus representantes de prensa, lo cual nos permite obtener información oficiosa, nos permite tener información que precisamente es la que nos va a dar también la calidad de nuestro trabajo, porque en definitiva el mejor capital que tenemos los periodistas es nuestra propia credibilidad, y por lo tanto, si esa empatía que logramos con los pilotos o con los protagonistas se consolida de ese modo, bueno, objetivo cumplido. Y en ese sentido, quería contar dos cositas muy rápidas para corroborar esto que decía. En una oportunidad, cubriendo un Dakar, estábamos en realidad era un Dakar Series, Nani Roma estaba en un hotel y bajó Nani Roma y estábamos todos en el lobby y dijimos, uy, mirá, Nani Roma, y de pronto alguien le dijo, hola Nani, ¿podemos hacer una nota? Y Nani accedió sin ningún tipo de inconvenientes. Cuando terminamos, le dijimos, bueno, Nani, qué buena onda, o sea, qué bien que accediste, porque estabas en tu momento de relax, estabas en tu momento de recreación, y nosotros viniéndote a molestar. Y Nani Roma muy naturalmente nos dijo, bueno, esto también es parte de mi trabajo. O sea, la comprensión de un piloto de que el trato con la prensa es parte de su trabajo, creo que nos facilita muchísimo la tarea. Y la otra cuestión tiene que ver con una organización también de nosotros, los periodistas, a veces cuando queremos acceder, especialmente a aquellas que nosotros denominamos figuritas difíciles, que también pasó en un Dakar con Cyril Depré. Cuando íbamos todos y le queríamos hacer una nota, él llegaba, dejaba su moto y se iba adentro. Y todos en la entrada tratando de que él venga. Y un día nos pusimos de acuerdo todos y fuimos todos juntos y le hicimos una propuesta y le dijimos, bueno, vamos a charlar todos juntos a modo de conferencia. Y Cyril lo tomó de muy buena manera, diciendo, bueno, esto es lo que quiero, atiendo una vez a la prensa y ya me desligo y ya di la nota. De esta manera, Cyril decía, bueno,
en su español bastante particular, decía, bueno, pues si viene uno y le cuento una historia y detrás viene el otro y le cuento la misma historia y luego viene el otro y le cuento la misma historia, tengo que estar 5 o 6 horas perdiendo hablando con la prensa. Así que también creo que un poco la cuestión que planteaba Irene de empatizar con los periodistas nos va a facilitar muchísimo la tarea, y creo que también tenemos que comprender esa cuestión de que el acercamiento puede tratarse también de una obra de ingeniería fina que tenemos que hacer en cada oportunidad que queremos lograr una información. Eso es muy importante, y es que es al final lo que mueve un poco todo. O sea, yo, por ejemplo, es algo en lo que intento trabajar muchísimo con los pilotos, porque al estar en Moto 3 es como un poco la mejor oportunidad para hacerlos crecer en ese sentido, ¿no? Evidentemente luego esto depende del piloto. Habrá alguno que lo entienda mejor y se empape de ello y lo comprenda bien, y habrá otro que por su carácter a lo mejor diga, a mí me da igual, yo me interesa más o menos. Pero la importancia es esa. Si tú al final te llevas bien con la prensa, si creces sabiendo eso, luego ocurren anécdotas pues como esta con Nani Roma, y es que al final es verdad. Si, la parte de la prensa es algo que va íntimamente unido al deporte, porque si no, la repercusión, el movimiento se para. Entonces es algo en lo que yo intento siempre insistir mucho a los pilotos, y la puntualidad y el ser amable y el valorar el trabajo del periodista, del cámara, del técnico de sonido, de todas las personas que hay detrás. Hay veces que funciona, hay veces que yo, por ejemplo, me dejo la piel en que salga y aún así, pues no sé, 5 minutos antes el piloto se ha ido, y ahí dices, bueno, es que no puedo tampoco ponerle un GPS, ¿no? Pero es algo que al menos yo, desde el punto de vista de estar al mando de la prensa, lo intento hacer, porque creo que es necesario, y que todos los periodistas que acuden a un evento quieren dar lo mejor, ¿no? Y para dar lo mejor necesitan que tú hagas tu trabajo. Pues el piloto tiene que entender eso, que para que el periodista, igual que el piloto está haciendo su trabajo, para que el periodista pueda hacer su trabajo necesita del piloto. Entonces, bueno, hay veces que sale, otras veces no. A mí me frustra mucho cuando no se consigue, y he tenido casos en los que yo lo he intentado al máximo y no se ha podido, y eso me sabe mal también, pero bueno, sí, si hay ese vínculo, si hay ese buen feeling, y si no se ve los unos a los otros como alguien que me va a perjudicar el trabajo por las dos partes, ¿no? Yo creo que es mucho mejor, y que el trabajo de todos pues sale bien. O sea, al final yo, por ejemplo, para que mi trabajo salga necesito de los periodistas y de los pilotos. Entonces, me interesa que periodistas y pilotos estén contentos, porque si no yo no puedo trabajar. Y bueno, nada, esto. Por ahí hay una invitación, Irene. No sé si has leído el chat. Ah, sí, yo encantada. Sí, queda fijado, para el próximo Gran Premio. No me voy a olvidar. Cuando aterrice lo preguntaré. O sea, espero que esté organizado, lo acabo de leer. Hecho, ¿eh? Lo ponemos en redes, que ahí se puede grabar y todo, no habrá problema. A ver, hay una persona que no he escuchado hoy, nuestra doña Fimbla, está muy calladita. Abelia. Yo no soy periodista, ¿qué voy a hablar acá? Estoy sorprendida. Bueno, estoy sorprendida un poco con lo que dijeron de esta dificultad que están enfrentando hoy en día con los derechos de autor y todo. La verdad que eso, no siendo periodista, a mí me preocupa de ver la forma en que puedan solucionarlo, ¿no? Porque creo que es fundamental en que todos tengan derecho a, estando en un campeonato o recogiendo la fuente, dada la dificultad que tenemos de estar al fin del mundo, que puedan ellos ejecutar su profesión y dar a conocer las noticias sin estar sufriendo estos problemas. No sé cuál es la vía, a lo mejor hagan una asociación de periodistas latinoamericanos, no lo sé, pero eso me preocupó. Y con respecto a Irene, yo entendí mal que tuvo que ver con piloto, pero lo que sí entendí es que hoy en día las redes sociales son muy importantes, que había que tener permanencia diaria, de estar moviéndolas, y creo que ese también es un desafío para la prensa, el tratar de ir generando día a día, a pesar de que el campeonato fue hace un mes, cómo mantenerse actualizado y mantener una audiencia cautiva. Eso desde mi lado, que de periodista no tengo nada, eso se lo delego a Alexis. Fantástico.
Bueno, nosotras seguimos en contacto para otras charlas. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta. Pedro está levantando la mano por allí. Sí, Adelante, yo quisiera un cierre pequeño porque veo un tema que acaba de pasar con el marketing digital, donde CEOs con S y todas las cosas están diciendo que estuvieron vendiendo humo mucho tiempo. En este momento, el hallazgo de la prensa eficiente o la prensa aliada es algo fundamental para preservar las fuentes de trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas especializados. Empresas como Honda o Airin, que está dando esta charla, se basan exclusivamente en el periodista. Y hoy el periodista está desapareciendo por el clic y por la inmediatez de gente que maneja una nueva cosa que genera muchos clics, pero pocas conversiones. Nosotros necesitaríamos que en vez de una asociación, con todo respeto, Belia, lo que sea FIN Latinoamérica o las federaciones regionales, ubiquemos a los periodistas con un grado de protección y que seamos los guías de los influencers o de todas las nuevas generaciones, porque nos estamos encontrando que hoy, en el caso, yo soy jefe de prensa del Enduro del Verano, Walter Anido, relator del MXGP, del Enduro del Verano, de muchas cosas relacionadas con el off-road, Alexis, que hablabas, y tenemos mucho de esa problemática. Hoy lo que yo noto en carreras muy importantes del motocross y del enduro es que va un filmmaker con 3 meses en una universidad y un par de programas buenos, y es quien se encarga de hacerle la prensa en un videito de 15, 30 o 59 segundos. Entonces, lo que por un lado Airin da una charla, la federación da una charla por el periodismo especializado, se está borrando todo por la mediatez de alguien que saca unas fotos y que cuenta una pequeña historia en un ratito. Yo creería que deberíamos de preservar, apoyar fuertemente esta moción, felicitar a Mario Villalobos en su gestión de prensa, integradora de todo el continente, y apoyar a Pedro y a Fernando y a todo lo que es Bele, a todo lo que es FIN Latinoamérica, para que el periodismo especializado no desaparezca. Tengo una hija con 30 años que es periodista especializada y según cómo viene el tema, tendría que mejorar por ahí sus dones para estar unos segunditos y ser conocida en lugar de ser profesionales. Entonces, no perdamos esto, porque hoy por hoy lo que es Dorna Sport está permitiendo entrar a Willy Fox, a un montón de gente. Estaba Ibai Llanos con el tema de Messi en el PSG, que todo el periodismo deportivo español estaba enloquecido por un influencer, por un Twitch, un youtuber, estuviera con eso. Y bueno, si podemos dejar ubicado al periodismo especializado como mentores de toda esta nueva comunicación, creo que hemos ganado una batalla para los próximos 10, 20 o 30 años para los medios especializados y los periodistas especializados que estamos en esta actividad. Nada más que esa conclusión, porque la inmediatez de los convenios de grandes empresas con grandes medios de comunicación de ahora, que son las redes sociales, hace que todo lo demás que conocemos, hoy la plataforma es Star Plus, no es ESPN para Latinoamérica ni Fox, todo ha cambiado de una forma grande y los convenios están siendo de arriba con arriba y cualquiera puede manejar todo. Entonces sería bueno que nosotros somos lo malo conocido, que por ahí sigamos mejorando como con estas jornadas, pero que esté bajo nuestra ala y aprovechemos gente como Anido, como Tato, como tanta gente conocida que está acá y que hace la cosa maravillosamente, ¿no? Un placer y un saludo para todos. Disculpen. Gracias, Pedro. Gracias, Tocayo. Creo que Roberto quería hacer una pregunta y luego Paula. Y Paula, sí. Sí, buenas tardes y muchas gracias por incluirnos en esta muy interesante conversación. Es siempre importante conocer los problemas que tenemos en nuestras coberturas en diferentes tipos de eventos, ¿no? Nos hemos centrado, digo yo, lamentablemente, demasiado en eventos grandes, en mundiales más bien, que no son nuestra realidad del día a día. Me gustaría que, de ser posible, nos centremos un poquito en nuestra realidad, en nuestros campeonatos latinoamericanos. Por ejemplo, estamos a 1 semana y media de la carrera más importante en motocross para toda América Latina, que es el latinoamericano de MX1.
En mi caso, por ejemplo, hoy justamente para uno de los medios para los que trabajo estaba buscando información para hacer una noticia sobre el latinoamericano, pero se vuelve un poco complicado también encontrar en nuestro medio la información. Si hablamos a nivel internacional en los mundiales es difícil. Para nosotros debería ser un poco más fácil porque somos un medio más reducido, y deberíamos estar nosotros más pendientes de nuestra actividad que de la de los mundiales, creo yo, en mi opinión. Quisiera saber, Irene, ¿qué nos puedes recomendar tú, por ejemplo, para tanto el ente rector como la FIMLA, como para las federaciones nacionales y obviamente para los periodistas de cada país que estamos interesados en la información de un evento como el latinoamericano de MX1, ¿qué podemos hacer entre todos para tener una mejor información, para tener más datos, más información, para poder publicar algo más interesante, que como se hablaba hace un momento, que mientras más interesante es la información, más público vamos a captar? ¿Qué podemos hablar sobre esto, Irene? Mira, a mí me sabe muy mal lo que voy a responder, pero la respuesta a la repercusión y al que se conozca más, guste más o guste menos, porque es una cosa que está muy instaurada y que es una tendencia que nos ha comido, es que son las redes. Y hay que saber hacer buen uso de las redes. Y si a uno le cuesta o no se siente tan afín en el manejo de las redes, no hay que verlas como un enemigo, o sea, hay que verlas como algo que te puede dar una repercusión. Y no hablo de las redes, pues hacer el influencer o el youtuber o lo que sea, no, sino se crea un perfil potente, que haya alguien detrás o un equipo de 2 o 3 personas que lo lleven de manera constante y que se publique la información de manera seria, profesional, pero que siempre tú, que tienes una duda, acudes ahí. Yo, por ejemplo, sé que si quiero ver, no lo sé, los horarios de tal, voy a este sitio, ¿no? Pues quiero ver, o no sé si a lo mejor hay que hacer una única cuenta o una cuenta por disciplina o no lo sé, o una cuenta por federación. Pero ahí es donde realmente se va a dar la visibilidad. Y luego, por ejemplo, tú puedes tener tu página web y los resúmenes o la información detallada en tu cuenta de Twitter. Por ejemplo, Twitter es mucho más para noticias o para compartir pues, enlaces web, mientras que a lo mejor Instagram es mucho más para fotos o vídeos, ¿no? Ya no hablo de TikTok, que es muchísimo más entretenimiento, pero por suerte o por desgracia, para unos será suerte, para otros será desgracia, lo que realmente mueve y te da la visibilidad son las redes sociales. Y es que incluso uno mismo como periodista puede contar toda su sabiduría, todo lo que sabe a través de las redes. O sea, a mí al final yo no soy ejemplo ni nada, o sea, yo hago lo que puedo y lo que sé, pero yo me dedico, o sea, yo nazco periodista y traductora y me tengo que dedicar a las redes sí o sí, porque es que es lo que más visibilidad me ha dado, de dónde me han llegado otras ofertas de trabajo, y al final es eso, porque si las usas como un poco tu currículum o tu campeonato o tu temporada, la gente va a acudir ahí. Entonces, hay que trazar un plan de comunicación, hay que hacer una estrategia comunicativa y todo lo que uno quiere escribir, todas las noticias, compartirlas ahí. Eso, por ejemplo, en España lo hacen otros medios que no tienen, ahora no hablo del motociclismo ni de MotoGP, que sé que es mucho más el tema madre, ¿no? Pero noticias de sociedad, noticias de política, todo pasa por las redes. Entonces, al final, la difusión se va a conseguir a través de ahí, porque la gente ya no va directamente a la página web, o al menos yo hablo de lo que yo conozco, ¿eh? La tendencia es que vas directamente al perfil de esta red social o de la otra. Si tú como periodista lo nutres, o si tú como federación lo nutres de manera constante y das visibilidad, y a lo mejor los lunes publicas sobre motocross, el martes sobre enduro, el miércoles sobre, yo qué sé, el Willy del día, ¿no? Si se siguen un poco las tendencias, al final eso es lo que se mueve. O sea, yo, por ejemplo, a mí TikTok no me gusta, pero he tenido que abrir uno del equipo y se va nutriendo, porque todavía en deportes no está tan así, pero hay que unirse un poco al carro. Y a mí hay días que no me apetece publicar, pero bueno, pero lo hago porque es que si no, parece que caes un poco en el olvido. Pero al final es un poco la cuestión de perspectiva. Si en lugar de verlo como solo las redes, esto ya no, vale, pues vamos a vender nuestra información, no es vender, vamos a aportar nuestra información o lo que podemos tener que marca la diferencia
ahí. Vamos a hacer una cosa cohesionada, vamos a hacer algo constante, que siempre se publique de esto, que los horarios siempre se acceda de esta manera. Si tú, por ejemplo, ahora nos ofrecen las redes las opciones de tener la información destacada, ¿no? En la parte de arriba, bueno, pues un apartado que tengas horarios, un apartado que tenga resultados, o crear una página web que esté muy bien actualizada, que no es fácil, y luego esa web ir publicándola a través de eso. Es que me sabe muy mal, de verdad. Y yo, a mí me encanta la información pura, sana, la más, digamos, natural, ¿no? Es que ahora no me sale más salvaje, digamos, en ese sentido. Pero es que se nos están comiendo. Entonces todo pasa por trazar un plan de comunicativo que tengas como aliado a las redes. Y me encantaría no decirlo como una... Como no me gustaría decirlo como en plan, estoy sentando cátedra, pero es que guste más o guste menos, es así. Es parte del... Tenemos que progresar, o sea, como toda la sociedad, como todo en el mundo va creciendo, va abriéndose a muchas cosas. Nosotros como periodistas vemos aquí, veo muchas caras, algunas conocidas, pero todos somos ya mayores, digámoslo así. Tenemos que irnos acostumbrando y acoplando también a las nuevas tendencias dentro de la comunicación, y eso obviamente redes, incluido el TikTok, es una de las cosas que más se mueve ahora. Es que irremediablemente es lo que está ocurriendo y insisto, en lugar de verlas como algo que nos perjudica, hay que verlo como algo que a lo mejor nos puede ayudar a unirnos, o sea, no es unirnos a la tendencia, o sí, a este tipo de progreso. E insisto, yo lo hago con mi perfil. Yo hay días que no me apetece publicar, a lo mejor, o que no tengo. Hoy, por ejemplo, no tenía nada que publicar y he rescatado pues, fotos de Indonesia, fotos que no publiqué, las he publicado, ya está. Pero el perfil lo tengo activo de esta manera. Entonces compartes stories y eso sigue activo. Y es esa la dinámica. O sea, y ahora yo tengo un mes de vacaciones que no tengo carreras. Y yo el perfil de Leopard prácticamente cada día lo tengo que tener nutrido. Y son muchos días de cada día contenido, pero es que si no parece como que desapareces del radar. Yo tenía un blog y escribía muchísimo. Al final eso ya no, o sea, ya no, el que la gente entre al enlace y demás, poca gente. El blog lo tengo guardado, me lo descargué solo para mí y ya está. Y a través de ese blog yo he hecho cosas a nivel profesional muy bonitas, pero no funcionan. Entonces, bueno, me lo guardo, es una etapa de mi vida y ya está. Y entonces ahora si quiero escribir algo, escribo a través de las redes. No es lo que me gusta, pero es que si no, no se va a acordar de mi trabajo nadie, por así decirlo. Y yo soy joven o me considero joven, pero es que ocurre. Entonces, básicamente es eso, en lugar de como un inconveniente, como una ventaja. Porque a mí, por ejemplo, las redes me han dado cosas muy, muy bonitas de trabajo. Claro que hay haters, claro que no sé qué, pero si se mantiene un poco el equilibrio y se juega un poco con los tiempos y demás, algo bueno puede salir. Y si alguien, por ejemplo, entra en una franja de edad que no quiero ofender a nadie, pero yo, por ejemplo, lo vivo por mis padres, ¿no? Que las tecnologías, las redes dan un poco más de pereza, no hay tanta afinidad, pues siempre se puede buscar al hijo o al nieto o al hermano o al primo que te eche una mano, ¿no? Y a lo mejor te manejas mejor. Yo esto, por ejemplo, lo hago con los mecánicos del equipo y son gente joven, relativamente joven. Ay, esto me da mucha pereza, ¿cómo se hace? ¿Cómo comparto? ¿Cómo pongo esto? Pues yo les ayudo. Al final es un poco renovarse o morir, no sé. Le damos la palabra a Paula y después a Eugenia, que también quiere hacer una pregunta. Hola, yo vengo de la Federación de Chile. Soy nuevita acá, tengo recién 23 años, así que soy parte de esa generación que nació con el teléfono en la mano y es súper complicado cuando yo fui piloto igual antes, de hecho una de las pocas personas que conozco aquí, aparte de Alexis Vázquez, que lo conozco hace muchísimos años, es a Mario, porque corrí con su hijo, de hecho, en Argentina. Y me pasa que cuando yo entré a estudiar a la universidad, yo estudio periodismo en quinto año, cuando yo entré a estudiar, realmente el primer año te dicen como, esta es la fórmula para ser conocido, esta es la fórmula para llamar la atención. Pero esa fórmula, claro, es muy estar presente siempre, estar subiendo cosas, la información muy concisa, muy pequeña, muy instantánea, y te dan una fórmula. Y me quedo dando vueltas a lo que a mí me dijeron en primer año de universidad, que era, si tú no logras captar la atención de una persona en un medio escrito en 8 segundos,
la persona no se va a quedar. Si no logras captar su atención en 3 a 4 segundos en una foto o en un video, tampoco se va a quedar. Y eso es básicamente que tus primeros 4 segundos de video, 3 segundos de video, de foto, tienen que ser así impresionantes. Y para eso, claro, hay que tener una conexión con primero el que graba el video y el que se va con su cámara a subir al cerro y todo, pero también luego de eso, luego de que te guste el video y le das el like y todo, también está la importancia, por ejemplo, aquí en Chile pasa que tenemos muy buenos periodistas, escritores como por ejemplo Alexis, que siempre escriben unas notas maravillosas, a mí me encantan, pero no todo el mundo las va a leer. Entonces hay que un poco, yo creo, utilizar las redes sociales para adaptarnos a lo que quiere el usuario, pero a la vez darle la posibilidad a los usuarios que están más interesados en saber un poquitito más, sea más fácil llegar a la página web, llegar al medio de comunicación en sí, como utilizarla como una herramienta más que como como es esto o esto, como la información solo va cambiando, sino que podemos utilizarlo como, ok, en este reel de 15 segundos te contamos sobre Valentino Rossi y luego acá puedes ver la nota completa. Eso es. Tú si pones el enlace de tu perfil, Hola Paula, te saludo, que como te estaba escuchando no te he saludado. Si tú pones, por ejemplo, puedes poner el vídeo, pero también incluso una nota. Tú en la nota puedes sacar los fragmentos más importantes, los trasladas a una foto que va deslizando y tienes el primer titular, el segundo, el tercero, los momentos más importantes de tu nota, y luego dices, y siempre tienes que saber elegir bien lo que más va a llamar la atención, ¿no? Igual como... Se te puso en mudo, Irene. Hola, ¿ahora? Ahora. Ahora sí. Si tú al final das la opción a que si te llama mucho la atención lo que estás viendo, ahí es donde hay que ser inteligentes y saber sacar la información más preciada, ¿no? La gente va a ir, porque yo, por ejemplo, lo hago, a veces son tonterías o te dicen, mira lo que le pasó a no sé quién, ¿qué le pasó? Vas y lo ves. A lo mejor luego es una tontería, pero ya ha sido. Entonces, eso, hay que saber resumirlo muy, muy bien y luego siempre el enlace. Ahora en Stories sí que existe la opción de poner enlaces, que antes no. Pues ahora, al final, las redes también se van actualizando en ese sentido para favorecer. Tú puedes ahora compartir en Stories un artículo directamente que te redirecciona a ese enlace. Antes no se podía. Antes solo las cuentas a partir de no sé cuántos miles de seguidores. Ahora sí, que cualquiera puede compartir un enlace en sus stories. Hay que potenciar todo eso. Y evidentemente captar la atención. O sea, yo, por ejemplo, si quiero poner un vídeo del equipo que dura 25 segundos, sé que de portada voy a poner el momento más jugoso. Si el momento más jugoso es una caída y la caída a lo mejor dura medio segundo y te aparece en la portada, lo pones porque sabes que la gente va a ir. Si en cambio pones la foto, o sea, de portada, la rueda de la moto, nadie va a entrar en ese vídeo porque va a pensar que es una cosa técnica y que es aburrido. Tienes que ir siempre al grano. Ahí es donde hay que sacar, pues, exprimir eso. Pero sí, se puede compaginar. Si se sabe sacar el jugo, se puede compaginar sin problema. Eugenia, que tiene la mano levantada. Eugenia, tienes el micrófono silenciado. Hola. No, no nos oye. No, creo que no nos escucha. Ahora, no, tampoco. Tiene el micro silenciado. No. No. Ah, me dice que el anfitrión no me deja, acaba de poner. ¿Él? El anfitrión.
No, debe haber algún problema de conexión. Posiblemente sea que tengas que ir al pie de pantalla a activar el micrófono de abajo y no de la imagen que me pasó a mí al principio. No en donde dice Eugenia Rivero con el micrófono cruzado, sino abajo de todo. Fíjate eso, disculpen. Sí, nos escuchas, Eugenia. No, definitivamente no tenemos. Ah, bueno, ahí está conectando el audio. Hola, Eugenia. Se volvió a Sí, poner por en- alguna razón no logra establecer la comunicación. Doña Fimla creo que quería decir algo, por ahí le vi. No, vuelvo a decir, yo no soy periodista, así que puedo decir una barbaridad acá, pero bien honestamente, escuchando por un poquitito y otro por allá, eh, la Paula, que fue la última chica ahí, Paulita, y que dice que va en 5º año de universidad y parte diciendo, ¿cierto? Que desde el primer año le dijeron en las redes, es rápido, es 4 segundos. Y he escuchado por otro lado a periodistas con más antigüedad aquí en esta red que no están muy de acuerdo con eso. Entonces creo que de alguna manera, yo soy bien bruta para decir las cosas, la digo bien directamente, hay que irse actualizando y de repente no sé si habrán seminario o algo, porque efectivamente, y voy de nuevo al seminario pasado que tuve contigo, Irene, de piloto, que efectivamente ya las nuevas generaciones desde el primer año le dicen, te guste o no te guste, porque tú, Irene, dijiste, no me gusta tener que decirlo, pero lo tengo que decir, las redes es el camino. Y de ahí buscar cómo a través de esa red engancho en estos segundos primarios para llegar al periodista especializado y poder explayarse. Entonces yo ya te voy a buscar, Irene, por ahí, para que veamos algún seminario de actualización, porque me parece que hay una diferencia generacional que influye finalmente en cómo puedes llegar. Eso era. Vale, me la apunto también, ¿eh? Me la apunto. En mi calendario entre carreras, me la apunto. Sin Excelente, problemas. excelente. Si me permites un comentario, Irene, que en relación a lo que decía Belia o doña Fimla, muy interesante tu comentario sobre cómo captar, digamos, al aficionado joven. Muy interesante la opinión de mi tocayo Pedro, eh, como periodista más tradicional y que obviamente nosotros queremos salvaguardar ese periodismo especializado que, que lamentablemente el sistema en general, no solo latinoamericano, mundial, es un poco ingrato con la prensa especializada en tuerca. eh, Tener como un mix, ¿no? O sea, la noticia del fondo, tú comentaste, pero tendremos que tener una noticia anzuelo que sea atractiva para todos y que de ahí nos derive a la otra y cosas por el estilo. Me pareció extremadamente interesante. Adicionalmente, también veo que este proceso, bueno, que iniciamos hace algún tiempo de la prensa aliada, está dando sus frutos y por supuesto que tiene que ser mejorado. Agradezco a los periodistas presentes a nombre de Fin Latinoamérica y a los que nos van a ver después, por supuesto, la forma como se están integrando, cómo Mario, nuestro jefe de prensa, ha logrado esa identidad con nuestra institución, ese positivismo de toda la prensa en general. Y creo que tenemos que seguir mejorando y sentir que la prensa aliada de las diferentes eh, partes de nuestra región, de los países latinoamericanos, son como nuestros embajadores de prensa que alimentan a nuestro departamento. Debemos de mejorar eso en el sentido de hacer, no sé, de repente un manual, de repente Mario haces un grupo de trabajo con Pedro, con Leandro, que creas conveniente, ¿no? Y establecer un manual para todos los que
forma parte de la prensa aliada de cómo deber activarse, sobre todo cuando hay un evento en su país, ¿no? Lo nombró Roberto hace unos minutos. Se viene un evento creo que es en Cajamarca, el MX1, hay mucha expectativa y ya el jefe de prensa debe estar activo, ¿no? Entonces, Mario, hay que activar a ese jefe de prensa y transmitir a todos tus compañeros el contacto para poder hacer la difusión adecuada. Solo ese comentario, y creo que si no hay ninguna otra pregunta más, director, lo que crea conveniente para dar las últimas palabras a Irene y bueno, y luego lo despido. Sí, realmente nos extendimos más del tiempo que teníamos pautado. No hay problema. Muy enriquecedor porque pues, de verdad que con Irene nunca terminas de aprender. No sé si hay unas palabras finales, Irene, presidente. A mí me gustaría, si cierra el presidente, yo hago mi pequeña conclusión y le dejo los honores. Simplemente me gustaría mandar un poco un mensaje de ánimo y no de tristeza ni nada por el estilo. O sea, es verdad que hay una diferencia notable entre el trato del deporte o el deporte en sí o la repercusión del deporte entre mi continente y mi continente hermano, ¿no? Yo lo sé, pero eso no significa que tenga que ser así siempre, porque a mí me han enseñado al final que cada uno aportamos nuestro granito de arena. Y a lo mejor ahora es un granito de arena, pero de aquí a 5 o 10 años, pues es no sé, una montaña enorme. Entonces, bueno, hay que unirse al carro de donde nos lleva la vida, porque igual que nos actualizamos, no lo sé, en la decoración de casa o en la ropa, pues a lo mejor en esto también, nos guste más o menos. Entonces, partiendo un poco de esa base o tomándolo como un primer paso, pues podemos ver lo que nos resulta un inconveniente, lo podemos ver como una ventaja. Que no digo que sea fácil, y que no digo que sea agradable ni que sea apetecible, pero al final, para que el producto final sea mejor, para que los deportistas estén contentos, para que la prensa pueda hacer bien su trabajo y para que exista otro tipo de coherencia que una más a la tendencia general, pues se puede conseguir, yo creo. Y hasta aquí mi aportación. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Sí, definitivamente donde hay una adversidad podemos sacarle una ventaja. La pasión latinoamericana tiene mucha experiencia en eso. Muy agradecido nuevamente a mis amigos periodistas. Muy contento de que tengamos presente de que FIN Latinoamérica es una institución que es un complemento del periodismo, así como es un complemento de los pilotos, un complemento de la industria, etcétera, etcétera. A todos nos gusta este deporte tan fantástico, así que no somos opuestos, somos, digamos, los ingredientes para hacer un extraordinario plato de comida. Irene, nuevamente a nombre de FIN Latinoamérica, súper agradecido. Tu compromiso con nosotros es de aplaudir, como lo acaba de hacer Pedro. Muy gustoso de escuchar que estás dispuesta a un siguiente seminario, porque ya teníamos uno, ahora ya van 2, y seguro que saldrán 3, y el otro año participaremos del asado con muchísimo gusto. Una oportunidad para saludarte, para saludar a algunos de mis compañeros, y bueno, nos vemos pronto, muy agradecido, un fuerte abrazo a todos. Bye, bye. Gracias, adiós. Adiós. Yes. Adiós, gracias. Saludos. Gracias a todos.